8:23 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos sus perspectivas periodísticas. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Ambas de verde, verde de la esperanza. A ver. Estamos conectadas de nuevo. Gaby, si te parece, me gustaría conocer tu opinión sobre los desafíos que afronta en este momento las primarias en esta cuenta regresiva para el 22 de octubre. Bueno, los desafíos son cada vez más profundos y me preocupa muchísimo la seguridad de esos candidatos a las primarias, porque ya hemos visto que Estados Unidos ha dicho hagan una investigación seria, pero más allá de las investigaciones, Marjorie, ¿quién realmente garantiza la seguridad de cada uno de ellos? Hemos visto lo que ocurrió en Ecuador, no pasaba normalmente en este país, y ocurrió y siguió pasando, porque no solamente asesinaron a un candidato presidencial, sino que atacaron a candidatos al parlamento de ese país, a otra figura de dirigente política. Y esa espiral de violencia cuando inicia es muy poco probable que se detenga. ¿Y por qué? Porque no solamente estamos hablando de el tema político como tal o incluso el tema de una dictadura, sino que adicionalmente todo el poder político se ejerce también a través de la represión, a través de la violencia y a través de la participación de grupos organizados y de la corrupción que se maneja alrededor de estos. Incluso habían conversaciones para brindar seguridad y poder entonces que esos comandos de campaña pudieran tener algún tipo de resguardo, pero era muy complicado para los países establecer mecanismos para dar esa protección dentro del país. Recordemos que en primer lugar, Nicolás Maduro siempre ha tenido una cantidad de legislaciones para decir que, bueno, que gobiernos extranjeros no pueden participar de eventos locales o nacionales, que esto sería financiamiento al terrorismo o financiamiento extranjero ilegal, e incluso han procesado judicialmente a algunos defensores de derechos humanos por recibir dinero de organizaciones internacionales. Entonces, era muy difícil poder tener ese tema y poder solventarlo de una manera sencilla. Incluso en una entrevista que tuvimos con Juan Guaidó, él estaba haciendo una serie de reuniones para brindar justamente esa protección y algunos mecanismos extra a través del apoyo internacional para cada uno de esos candidatos, pero decía que prácticamente la legislación, tanto la del extranjero como la regulación de Nicolás Maduro, era muy dura. Ellos se tienen que cuidar prácticamente ellos mismos. Hemos visto intentos contra María Corina Machado, contra Enrique Capriles Radosky, y estas amenazas gravísimas, porque siempre tienen que ser graves, porque si no las tomamos en cuenta, sencillamente estamos poniendo en total indefensión a cada uno de esos candidatos, que me refiero entonces al de Delsa Solórzano. Hay que siempre tomárselas en serio, porque no puedes tomártela en serio una vez que pasa. Y viendo lo que había pasado en Ecuador, ese precedente podría darle carta blanca a otras organizaciones a decir, bueno, es que no pasa nada, porque al final asesinan al candidato y no pasa nada. Estuvieron a punto en Ecuador, Marjorie, de que no hubiese candidato por ese partido político. ¿Por qué? Se dio el debate, ya tenían un sustituto, en teoría algunos temas técnicos de la aprobación de su candidatura a última hora no permitieron que estuvieran en el debate, es decir, ahí estuvo un punto menos en desventaja, y estuvieron a punto el día de ayer, a través de una impugnación de grupos manejados por el expresidente Rafael Correa, de que esa candidatura no estuviera activa para las elecciones del domingo. Imagínate tú. Y al final entonces ahí es donde dice, sí, no pasa nada, asesinan a alguien, hay mucha conmoción, hay muchas declaraciones públicas, pero al final el daño profundo al proceso electoral como tal, no hay manera de revertirlo. Entonces, no solamente se trata de la comunidad internacional alertando sobre esto, sino de entender que es gravísimo que pase y que no hay muchas cosas más que hacer
cuando pasa. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que quería destacar en el día de hoy. Siguen algunos desafíos de los puntos, de los testigos de mesa, una cantidad de temas operativos y de la metodología, cómo se va a aplicar, pero hasta ahora sigue corriendo el calendario, hasta ahora no ha sido suspendido, no ha sido aplazado. Y bueno, toda esa oposición, incluso a través de este pacto unitario, sigue trabajando en pro de una unidad y de brindar otra alternativa al pueblo venezolano. De cara a las primarias, ¿cuál es el efecto, Gaby, que estos hechos de violencia pudiesen tener no solamente en los candidatos que, como bien lo señalas, han denunciado ser víctimas de este tipo de amenazas, sino en la población en general? ¿Cuál es el impacto que puede tener? ¿Se atreverá la gente a salir a la calle a votar? Es que eso es justamente el efecto que quieren crear, Marjorie, porque recuerda que no va a ser un proceso electoral común con el Plan República en cada una de esas escuelas, todo bien organizado y de cierta manera sintiéndote protegido, a pesar de que muchos venezolanos ya no se sienten protegidos lamentablemente ni por la policía ni por los militares. Son puntos que se van a colocar en lugares, en plazas, en donde los ciudadanos pueden estar muy tempranito o a las 12 del día queriendo estar ahí y pueden llegar 12 motorizados a rodear esa mesa. ¿Tú crees que con todos los hechos terribles de violencia que han ocurrido en el país, los ciudadanos no se sienten amenazados, no se sienten amedrentados por este tipo de grupos? Perfectamente pueden utilizar la violencia o ese llamado a la violencia simplemente puede hacer que muchas personas digan, yo no voy a participar, porque ¿para qué? Porque no solamente se trata de la violencia o de que tu hijo vaya y a ti te dé miedo que vaya a la esquina a votar, sino que dices, ¿para qué voy a ir a votar? Van a igual a inhabilitar a tal candidato o por el candidato que estoy votando está inhabilitado y no va a pasar nada. O sea, además de todas las trabas previas, le agregas el elemento miedo y le agregas el elemento violencia y obviamente tiene un efecto en la población. Y mira que los venezolanos estamos restiados y mira que ahora muchos de ellos, y lo comentaban los que recorren el país, aseguran que el venezolano dice, ya no tengo nada que perder, yo voy con todo. Pero obviamente este tipo de fórmulas que las utilizan con todas las de la de ley, a pesar de que escuchamos a Nicolás Maduro decir, nosotros jamás hemos aplicado técnicas terroristas. De verdad, la Corte Penal Internacional, ¿por qué te está viendo? Por esos crímenes de lesa humanidad. Eso también es terrorismo de Estado. Eso es exactamente la ejemplificación de esa violencia. La van a aplicar y a veces la aplican no como funcionarios del Estado, sino a través de esos civiles que salen a la calle a expresar su opinión con las motos durísimas o echando tiros al aire. Eso podría pasar en las primarias o podrían ir planificar 2 o 3 actos pequeños de violencia para que la gente no se sienta segura, no siga apoyando a sus candidatos. Eso va a seguir pasando lamentablemente, Marjorie, y tenemos que vivir con ello y sí, tiene un impacto. Gaby, más allá del tema político, la economía se ha convertido en una prioridad para los venezolanos. ¿Qué ha pasado con esos fondos que iban a ser administrados para justamente ayudar a los venezolanos con la crisis humanitaria? Bien, te cuento un poco. En noviembre de 2022, tanto la oposición como el régimen de Nicolás Maduro, como todos estos actores internacionales que hacían parte de la mesa de negociación y acuerdo en México, alcanzaron un acuerdo humanitario que iba a ser manejado por Naciones Unidas. ¿Por qué se hacía este dinero que es de los venezolanos, que estaba descongelado en el extranjero? ¿Por qué se hablaba de utilizarlo? Porque una cosa es el tema político per se, el tema electoral y tratar de buscar esa vía electoral para mejorar el tema político, y otra es la emergencia humanitaria. La gente sigue viviendo con desnutrición. Más de 7 millones de venezolanos tuvimos que abandonar nuestro país a la fuerza. La gente sigue sin poder cubrir los gastos mensuales. Más del 70% de la población no vive o puede tener las 3 comidas o carne todos los días en su mesa, una proteína real para que su familia esté realmente alimentada. Atendiendo esa emergencia humanitaria, se firmó este acuerdo.
no hubo mayor resistencia porque, bueno, se decía que se iba a hacer todo lo posible porque los mecanismos de transparencia dieran de que Naciones Unidas iba a llevar esa comida o esa reforma de ese tema de salud a cada uno de los venezolanos que forman parte de esta emergencia humanitaria. ¿Qué ha pasado? Naciones Unidas ya tiene algunas experiencias en el pasado que se terminaron convirtiendo en corrupción y que fueron aprovechadas por regímenes dictatoriales. Está el caso de el Oil for Food, que era un plan que justamente buscaba que ingresos petroleros específicos se intercambiaran por comida. Al parecer, los regímenes que utilizaron este tipo de estrategias se terminaron robando eso y ese es el miedo de todos los venezolanos, que Nicolás Maduro esos 3.000 millones de dólares los termine convirtiendo en bolsas CLAP o en cualquier otro regalo y diga, yo soy el que te estoy dando la comida. Adicionalmente, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro han querido manipular ese tema de lo que sería este acuerdo humanitario, asegurando que no se cumplió, que prácticamente a ellos los defraudaron y que por eso no avanzan en las negociaciones. Es decir, como no se han liberado esos fondos, no van a seguir avanzando en dar garantías electorales, por ejemplo. Perfecta excusa como la de Alex Saab. ¿Qué ha pasado? Naciones Unidas se tiene que cuidar del tema de reputación. Primero, por los otros programas, aunque ellos ya han implementado una cantidad de medidas para que eso no vuelva a suceder. Segundo, porque estarían entonces orquestando de alguna manera con un régimen dictatorial y eso podría manchar su reputación. Y adicionalmente estaba el tema de las sanciones. Naciones Unidas y quienes implementan eso, que pueden incluso ser organizaciones civiles o incluso empresas privadas, tenían miedo de que esos fondos, como están amarrados a unas sanciones internacionales, estas personas, estas empresas o estas organizaciones fueran también sancionadas. ¿Qué pasó? En mayo, Estados Unidos le envió una carta a Naciones Unidas y le dijo, primero que todo, los fondos que se utilicen, los que vayan a ser descongelados, no van a estar supuestos a sanciones. Y segundo, vamos a proteger que una vez que se descongelen esos fondos, estos no sean cobrados por los acreedores. Recuerda que hay una cantidad de deudas que también nos venimos arrastrando desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y hay una cantidad de personas que quieren que se descongelen, por ejemplo, fondos de Citgo u otros que están en el extranjero que forman parte de demandas. Y si eso se descongela, esos acreedores a través de los tribunales, ¡prum!, se pueden hacer con ese dinero. Estados Unidos ya dio la pelota al lado de Naciones Unidas y le dijo, oye, sigue avanzando porque yo voy a proteger el tema de los fondos. Lo que a mí me concierne, incluso la liberación de sanciones específicas para que ese dinero llegue en ayuda humanitaria, le doy el visto bueno. Naciones Unidas ha paralizado todo, no se entiende muy bien. El Atlantic Council y Human Rights Watch, y lo hablábamos muy someramente la semana pasada, están haciendo un llamado a que se descongelen esos fondos y que se atienda la emergencia humanitaria, independientemente de las elecciones. Pero está trancado ahí el juego de Naciones Unidas y también no sabemos si tampoco lo tranca Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, ¿qué quiere? Que la plata se la liberen y se la pongan en el bolsillo de ellos y ellos administren todo. Entonces, si es así, que la van a administrar ellos, sencillamente no puede ser, porque además estás en plenas elecciones. Entonces, el juego está trancado, Maduro haciéndolo a su conveniencia, y Naciones Unidas no quiere avanzar nada. Entonces hay una serie de recomendaciones y bueno, pueden verlas en el Atlantic Council y en varios, los medios internacionales han dado cuenta de esto para ver si se logra destrancar el juego, por lo menos en esta materia. Gaby, hay otro tema que sigue siendo noticia y que nosotros como zulianos rechazamos y tiene que ver con la contaminación del lago de Maracaibo que está generando esta emergencia en los pescadores que viven justamente de ese lago. El gobierno se ha comprometido a su saneamiento. ¿Qué ha pasado con respecto a este caso?
Bueno, un compromiso más hueco. Eso es lo triste de esto. Este lago de alguna manera alimenta a más de 5 millones de personas en Venezuela, toca a 3 estados del país con todas las conexiones de nuestras aguas. Lo bueno es que la denuncia la han tomado las agencias internacionales y es increíble la cantidad de artículos y de titulares que ha generado esto. Es una cosa insólita porque es un lago que quizás puede estar contaminado por un derrame petrolero, pero no, se ha convertido en un pozo séptico. Es el Guaire, pero ahora en el lago de Maracaibo, uno de los más grandes del mundo, uno de los más ricos en flora, en fauna, toda esa cantidad de comida que daba justamente a esa población ha quedado reducida a cero. Los pescadores dicen, antes sacaba no sé cuántos kilos de camarones, ahora es ínfima. Al final, ¿en qué se convierte? Cuando tú también destruyes y contaminas un lago de esta naturaleza, en hambre para el pueblo. Entonces, han sacado una serie de artículos, ojalá que esta presión internacional, porque a Nicolás Maduro nunca le gusta quedar mal, haga que ese saneamiento realmente comience y que realmente también se tomen los correctivos para que eso no sea un pozo séptico, o sea, porque ahí también contribuyen civiles, empresas y una cantidad de personas que siguen utilizando el lago para seguir contaminándolo. En primero, hay que parar la contaminación y segundo, entonces empezar ese saneamiento. Por lo menos ya la comunidad internacional tiene el ojo puesto aquí y eso podría ser muy bueno para los zulianos y para en general todos los venezolanos. Claro, Gaby, muchísimas gracias por traernos a colación todos estos temas que son noticias. ¿Tenemos algo, alguna actualización sobre las acusaciones en contra de Donald Trump? Bueno, ya se dio la cuarta, tú lo has venido Ujú. informando prácticamente en vivo y en directo. La semana que viene va a ser muy importante. El lunes, Donald Trump tiene una rueda de prensa en donde va a presentar todas esas pruebas del supuesto fraude electoral. El miércoles es el debate de los republicanos. ¿Qué pasa allí? Trump ha dicho, yo no voy. Sin embargo, podría ir porque primero él siempre es impredecible y segundo, Sí. los propios candidatos están clamando porque vaya para que haya más audiencia y porque parece que para ellos es mejor siempre enfrentarlo a él a un debate entre ellos mismos. Ellos están buscando subir porque les lleva hasta 20 y 30 puntos en esas primarias republicanas. Recuerda que primero se hace como que la elección dentro de ese partido. El viernes es la fecha tope para que tanto Donald Trump como sus otros 18 acusados en este cuarto juicio, recuerden que son Sí. totalmente distintos y en estados distintos, ellos se presenten y sería entonces en septiembre que vamos a ver otra vez a Donald Trump diciendo que se declara no culpable, porque no hay posibilidades de que se declare culpable. Y hay una gran crítica porque se ha fijado este juicio de Georgia para el 4 de marzo y el 5 de marzo es uno de los días más importantes, cuidado, y si el segundo más importante luego del propio día de la elección. Es lo que llaman el super martes o el Super Tuesday, en donde votan la gran mayoría de los estados para escoger a ese candidato. Y eso ocurre un día después, es decir, él va a estar un día en juicio y al otro día en el momento crucial de su campaña republicana. Esto para ellos es una interferencia electoral y habría que modificar entonces un poco ese calendario. Sin embargo, yo creo que igual se va a modificar porque hay muchas cosas en el camino en el proceso judicial que se sigue contra Donald Trump y ahora contra todas estas personas. Gracias, Gaby, por todo tu análisis y tus perspectivas periodísticas. Estaremos muy atentos a lo que ocurra con el expresidente Donald Trump y su candidatura a la presidencia de este país. Feliz día para ti y feliz fin de semana por anticipado. Igual para ti, un abrazo a todos. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos hoy en contexto con estos temas que son noticias. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.